Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 1 al 8. Cuando usted lo tenga puede decir amén. San Mateo capítulo 24 del versículo 1 al 8. Vamos a estar leyendo una de las profecías que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo, que se cumplirían en los últimos tiempos. San Mateo capítulo 24 del versículo 1 al 8, cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos en qué nombre. Dice acá la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, ¿cómo dice su Biblia? Yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿cómo dice su Biblia? Engañarán. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice su Biblia? Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 9 en adelante dice: principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todos de la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, que nos alcance tu sabiduría en esta mañana, bendito Rey. Señor, para comprender tu palabra, y que la palabra que tú quieras dar a nuestras vidas haga lo que tú quieras y sea prosperada para lo que tú la envíes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entre las profecías también se encuentra como una de ellas el hecho que sucederá en la vida de muchas personas, que el amor de muchos se enfriará. Esto es una de las profecías, así como los terremotos, así como los rumores de guerra, así como las pestes, así como las señales en el cielo, la gran tribulación, así como están profetizadas estas señales antes del fin, y también está entre ellas el hecho de que el amor de muchos se va a enfriar. Esta profecía pareciera difícil de identificarse. No es como un terremoto. ¿Cómo nos daríamos cuenta nosotros que hay terremotos en diferentes partes del mundo? Por las noticias. Este mes pasado hubo un terremoto casi a escala de 0.4 en Colombia, en Bogotá. Ha habido varios deslizamientos
de tierra en las partes rurales. Y tengo una hermana donde ha habido bastantes sacudiones en cuanto a los terremotos. México, también en la parte del centro de México, también en la parte de Corea del Norte ha habido bastantes movimientos de tierra. Y constantemente, últimamente hemos visto cómo han habido tantos terremotos, y eso es lo que dice la palabra de Dios, y lo podemos identificar por esto. La ciencia ha aumentado y ha inventado medidores de sismo. Incluso hay aplicaciones en Play Store que usted puede descargar y que le avisa si hay un movimiento de tierra. Fíjese cómo está la tecnología. No es malo, es bueno. No es malo, es muy bueno. Ahora, guerras. ¿Cómo podríamos saber si estas profecías se han estado cumpliendo? Tenemos a Rusia y tenemos a Ucrania, donde ha habido una constante guerra en los últimos días. Por una parte, acuerdos entre comillas de paz. La ONU, vimos el discurso del presidente de Israel, donde van a firmar un acuerdo de paz, y nosotros nos damos cuenta, aparte de allí, de que cuando digan paz y seguridad es cuando venga destrucción repentina. Ha habido en las regiones de Gaza una guerra constante, y en diferentes partes del mundo, aquí en la frontera, en Estados Unidos, con los países de las otras potencias. Corea del Norte desfilan sus misiles y todos se están preparando para mantener su guerra por el poder, y nos podemos dar cuenta por estos hechos. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos ver es la profecía de Abraham pestes. ¿Cómo nos daríamos cuenta si esta profecía se ha venido cumpliendo? ¿Será por el COVID? De las pandemias más grandes que ha pasado el mundo, y que allí no podemos ver un cumplimiento de la palabra de Dios. El COVID arrastró centenares de seres humanos con esta infección, haya sido creada por el hombre o haya sido natural, lo que es una de las señales del cumplimiento de la palabra de Dios. Todas estas y aún más de las que nosotros leemos en las Escrituras, de las profecías que aparecen en el libro de Mateo capítulo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y cantidad de ellas, las estrellas del cielo caerán del cielo. Eso lo podemos nosotros explicar de diferentes maneras, y que son señales palpables, visibles, que con los ojos lo verá. Pero esta profecía de la que habla Mateo capítulo 24, versículo 12, que el amor de muchos se enfriará, ¿cómo usted se va a dar cuenta si el amor de alguien se enfrió? ¿Cómo nos daremos cuenta si esta profecía se ha estado cumpliendo? Si usted habla con alguien, oh, yo amo, tú amas, tú me amas, yo te amo, y todos nos amamos, ¿verdad? Es difícil, pues la palabra del Señor dice, a los hombres podemos engañar. A los hombres le podemos engañar. Yo le puedo decir a usted, yo lo amo, pero quizás por del corazón, se vaya de una vez, se vaya. Entonces, ese es el corazón del ser humano, no el mío, ¿no? El corazón del ser humano, donde puede haber eso, pero a Dios le es manifiesto lo que en realidad nosotros somos. Y son cosas que nosotros tenemos que ir viendo, que hay cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar, no para juzgar, sino para ponerlo por obra en nosotros mismos primero. ¿A cuánto le gustaría saber si su amor está frío o su amor está caliente? ¿A cuánto le gustaría saber esto? Una de las profecías que se van a cumplir. El amor de muchos se enfriará. No es que yo voy a la iglesia. Vamos a hablar al respecto de esta profecía. Vamos a ahondar un poco acerca de a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Será algo que sucederá antes de la abominación desoladora o entre los últimos 3 años y medio de la autoridad del anticristo? ¿O será algo que sucederá cuando venga Cristo, que la gente no creerá? Vamos a indagar a través de la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero una de las cosas muy ciertas es que esta profecía se empezó a cumplir hace muchos años atrás.
hace muchos siglos atrás, podríamos decir, por lo cual vemos y conocemos a través de las Santas Escrituras que el amor de muchos ya ha venido teniendo cambios, y una de las cosas que nosotros necesitamos identificar es a qué amor se estaba refiriendo Jesucristo cuando dijo: el amor de muchos se enfriará. El amor de madre a hijo, de hijo a madre, de padre a hijo o de esposo. ¿A cuál amor cree usted que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Esto es una de las cosas también que vamos a indagar a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos a identificar nuestros sentimientos. Y acá, una de las cosas que vamos a objetivizar desde este momento es que se está refiriendo al amor que proviene de parte de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que le fue dado. El amor hacia Dios, lo que habla la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese amor que el ser humano debe sentir para Dios o debe mostrarle a Dios es el que va a ser atacado por el diablo. Ha sido atacado por el diablo desde hace mucho tiempo. Y ese es, para hablarle en cuanto a rango, el amor mayor. Si ese amor se enfría, usted no va a amar a sus hijos. Si ese amor se enfría, usted no va a amar a su pareja. Si ese amor se enfría, usted no va a amar a su madre, a su padre, a nadie. Porque de ese amor se alimenta el sentimiento, el afecto natural y humano del ser humano. ¿Sabía usted eso? Entonces, ese amor que se nos ha sido dado de parte de Dios y el que nosotros tenemos que sentir para Dios, ese es el amor que va a ser atacado de parte del enemigo, de la parte del enemigo. Ese amor es el que nosotros tenemos que tener para mantener el amor hacia el Dios Todopoderoso. Y es que ha sido reprochado la falta de este sentimiento o el enfriamiento de este sentimiento desde hace muchos siglos atrás, como les decía hace un momento, donde habla el libro de Apocalipsis capítulo 2. Vaya por favor. Y puede acarrear consecuencias el hecho de que el amor en la vida del creyente se enfríe. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el amor, ese amor se enfriaría en la vida del ser humano? Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, cuando usted lo tenga puede decir amén. Acá hay una exhortación a uno de los ángeles en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Capítulo 2 versículo 4, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, el primer amor, hermano, para comenzar, no es el que usted siente aquí cuando primera vez recibe a Dios. No. Ahí conoció usted a Dios y usted comenzó a amar a Dios ahí porque lo conoció. Pero ya Dios nos amaba a nosotros primero. Y el mandamiento de que nosotros debíamos amar a Dios fue dado aún antes del momento que nosotros hicimos aquí la profesión de fe. Va un poco más atrás. Ahí nosotros hicimos el pacto con Dios. No es la búsqueda ferviente que tenemos con Dios. No, nada de eso. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener. Pero el amor de Dios, el amor hacia Dios, una de las cosas que no podemos dejar enfriar nosotros en nuestras vidas. La palabra del Señor habla acá y dice: pero vengo contra ti. ¿Por qué dice su Biblia? ¿Por qué?
Porque has dejado tu primer amor. ¿Y qué fue lo que hizo enfriar el amor en este personaje que estaba siendo corregido o exhortado? ¿Qué hizo que ese amor que sentía para con Dios se enfriara? La mala situación que estaba viviendo, la persecución que quizás había en ese tiempo en su iglesia, que era un ángel, el problema de los miembros que tenía problemas con sus hijos o por enfermedades. ¿Cuál fue la causa para que ese amor se enfriara en la vida de esa persona? Pero déjeme decirle que ninguna de esas cosas fue la causa de que el amor en este personaje se enfriara, ni en la vida de ningún creyente. Nada material, nada ficticio, ni ninguno de los afanes, ni ninguno de los problemas que nosotros cotidianamente tenemos en esta vida deben ser la causa para que el amor que nosotros sentimos para Dios enfríe o sea enfriado. Romanos capítulo 8, versículo 35. El apóstol Pablo a los romanos les habla claro, diciéndole acerca de qué era lo que los podía apartar a ellos del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti, como dice su Biblia. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas, como dice su Biblia, deberíamos de ser más que vencedores. No que ninguna de estas cosas nos venzan a nosotros y digamos, ay no, que mi amor lo enfrió la situación. Mi amor lo enfriaron mis hijos, tantas mortificaciones, tanto. No, mi amor lo enfrió la subida del dólar. Y es que de antemano está que el ser humano, el creyente que diga que su amor lo enfrió aún cosas peores que esas, como persecución, como angustia, como peligro de espada, ni aún cuando venga el anticristo y nos amenace a cortarnos la cabeza si nosotros decidimos seguir a Cristo, nada de eso debe enfriar el amor en nosotros por el Dios Todopoderoso. Y dice acá, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como dice su Biblia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, esto deberíamos enmarcarlo, quitar el Salmo 91 y enmarcar esto y ponerlo en medio de la casa. Esto sí es una promesa, porque todos los días nosotros le queremos echar la culpa a los problemas, le queremos echar la culpa a la situación, le queremos echar la culpa aún si la lavadora no funciona, si se va la luz. Todos los platos rotos los paga Dios si dejamos de demostrarle el amor a Dios como Él nos los ha demostrado a nosotros. ¿Es así o no es así? Y hermano, va para el culto, es que hoy, y hermano, no, es que me voy a ausentar un tiempo, hermano, es que antes todas estas cosas, dice la palabra del Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para fortalecernos y que nosotros entendamos el propósito de cada uno de nosotros en esta tierra. Ninguna de estas cosas nos apartarán, pero Cristo
manifiesta una de las causas, una de las cosas que no son externas sino internas, que pueden hacer que el amor que esa persona siente para con Dios, que es indispensable para que usted ame a su pareja, ame a su padre, ame a su esposa. No me va a venir a decir usted, no, yo amo a Dios, pero yo odio al vecino. No me va a venir a decir, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas y no falta los cultos, ninguna, pero llega a su casa y no le habla a nadie, en todo el mundo enemistado. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios todo lo sufre. El amor de Dios todo lo soporta. El amor de Dios todo lo espera. El amor de Dios todo lo perdona. No es jactancioso. No busca lo suyo propio. No se irrita. No se envanece. Aunque hay alguna otra manera ahí. Pero este es el amor puro de Dios. Y que hay una de las cosas que habla la palabra del Señor que sí pueden obrar. Y esto es bueno que nosotros lo notemos y lo identifiquemos en nosotros. Porque si nada material, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, hay algo que sí lo puede enfriar. Hay algo que sí lo puede enfriar. Y en la profecía, Mateo capítulo 24, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice su Biblia? El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la causa que le dice usted la palabra de Dios del enfriamiento del amor de Dios en su vida? La maldad. La maldad propia. Porque si otro le hace maldad a usted, no debe ser causa para que su amor sea enfriado. Pero lo que está en el corazón, lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, dice la palabra. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los homicidios. Todas esas cosas son las que salen del corazón y contaminan al hombre. Y al hablar de contaminar, una de las cosas que podríamos complementar a esto es el enfriamiento del amor. Y es que si hay maldad en la persona, el amor hacia Dios está frío en esa persona. Como le hablaba hace un momento, no me puede decir que ama a Dios y usted odia a su hermano. La maldad enfrió su amor. Y hay una prótesis de amor allí. Más nada. A los hombres podemos persuadirlo. Hasta podemos decir que estamos hablando en lengua, hermano. Si yo odio a mi hermano, a mi hermana, el Espíritu Santo no descenderá sobre su vida. No porque lo digo yo. No porque lo digo yo, porque la palabra de Dios lo dice. Si yo odio a mi hermano o a mi hermana, que no me estoy objetivizando en nada en particular, vamos a hablar de otros problemas para que no se crea que estoy hablando de algo personal con alguien. Si yo digo mentiras, yo no voy a ser salvos. Si yo cometo robo, adulterio, fornicación, eso empaña. Y que la iniquidad, la maldad, tiene un sinfín de sinónimos. En la maldad está malos pensamientos. En la maldad está tronería. En la maldad está extorsión. En la maldad está fornicación, idolatría, palabras deshonestas, hechicería. Todo lo que a usted se le ocurra que es malo entra en ese renglón de sinónimos de la palabra maldad. Y la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y déjeme decirle que el hecho de que el mundo esté lleno de maldad no significa o no debe causar una enfriadad en su corazón del amor de Dios.
Nosotros no podemos impedir que el mundo sea lleno de maldad, pero sí podemos impedir que entre en nuestro corazón esa maldad. Podemos impedir que entre en nosotros y nosotros le prendamos el aire, le prendamos el plasma, le prendamos y lo mesamos y lo entendamos, atendamos y todo eso. Podemos impedir todo eso, hermano. Entonces, una de las causas que pueden lograr que el amor hacia Dios se enfríe en un creyente es la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la mentira, la corrupción, la avaricia. Todas estas cosas, en el libro de Santiago dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Cuando usted ama más al dinero que a Dios, ya tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Y son cosas que nosotros tenemos que ir meditando por la palabra. Tito capítulo 1, versículo 15. Hermano, nosotros necesitamos analizar mucho nuestra vida espiritual. Y aunque no exista un medidor que certifique si tenemos el amor de Dios caliente o frío, como le dije hace un momento que salieron las APP para ver si hay un terremoto, nada de esto no hay ningún invento hasta ahora que pueda medir los sentimientos del ser humano. Que yo sepa, no ha habido nada todavía que pueda medir los sentimientos del ser humano, que pueda decirnos, ¿él te ama o no te ama? No, hay gente que se casa diciendo sí te amo y resulta que no era amor, era un afecto y hay confusión. ¿Y quién más puede decirle a usted si ama o no ama sino usted mismo? O por las obras. Hay veces que sentimos afecto por una persona y la persona se confunde y cree que le amamos o estamos enamorados o X o Y, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A qué llamarle bueno y a qué llamarle malo? Dice el libro de Tito capítulo 1 versículo 15. Cuando usted lo tenga puede decir amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tito, déjeme localizarlo yo por acá. Capítulo 1, versículos 15 y 16 dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, como dice su Biblia, corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, como dice su Biblia, lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, el que ama a Dios hace buena obra. El que ama a Dios busca la luz. El que ama a Dios busca la santidad. El que ama a Dios hace la voluntad de Dios. El que ama a Dios no se aparta de Dios. Aunque lo persigan con una espada, ejemplo nos dio el libro de Hechos. Aunque lo amenacen a muerte. Aunque pase hambre, ejemplo tenemos en Elías. Aunque no tenga hijos, tenemos ejemplo de Abraham. Aunque lo crucifiquen, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que ama a Dios conoce a Dios y sabe que Dios está con él y le ayuda y le sostiene y está amando a la persona más fiel, al ser más fiel que puede existir en todo el universo. Y su nombre es Jehová. Él es el Dios al cual nosotros debemos amarle sobre todas las cosas, porque por eso es que dice la palabra del Señor, el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Apriete duro su mano, duro, a ver qué tan fuerte la pueda usted. Más fuerte de lo que usted aprieta su puño, debemos amar a Dios Todopoderoso. Poner esa fuerza, apretar los dientes cuando venga una prueba, no, porque si yo actúo carnalmente, yo voy a demostrar que no amo a Dios. Y si yo amo a Dios, Dios me ama.
Y si Dios me ama, Él está viendo lo que yo estoy pasando y Él me va a proteger, como dijo el salmista David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué él sabía que Dios estaba con él? Porque él amaba a Dios. Así dijo Jesucristo: mi Padre conmigo siempre está. Pero él no lo escribió en el estado, como muchas veces mucha gente escribe hoy: y Dios está conmigo, con una cerveza Águila en la mano. ¿No ha visto eso ahora de moda? Y con la bendición de Dios y una botella de ventarrón más grande que ellos. ¿Qué Dios será? Porque el Dios al que nosotros servimos, dice en su palabra: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y Él no quiere que nosotros tengamos esa vida. El Dios al que nosotros servimos nos dice en el libro de Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveernos a nosotros, para que cuando nosotros veamos de su mano que viene la bendición, nosotros podamos decir: Dios me ama. ¿Por qué? Porque le hemos amado a Él. Pero Él nos amó primero a nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 21. Ahora, si conocemos a Dios, si lo conocemos a Él, debemos amarle. Debemos amarle. Pero lo malo, hermano, lo malo es un factor muy peligroso para el amor hacia Dios. Y nosotros tenemos que ver lo malo como lo malo. Amén. Por eso es que le hablé en un momento antes de iniciar la predicación, que fuésemos luz y fuésemos sal, de que aborrezcamos lo malo. Porque si nosotros dejamos lo malo en nuestros hogares, una de las causas es amor enfriado. ¿Qué es lo que puede enfriar el amor en nosotros hacia Dios? La maldad. Y si nosotros dejamos la maldad, vemos la maldad como si nada estuviese pasando, como algo bueno, vamos a tener problemas. Romanos capítulo 1. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 21. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Romanos 1:21 dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron. ¿En qué dice su Biblia? En su racionamiento. Y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué sucedió? Supervise las comiquitas que ven sus hijos. Si su hijo es varón y le gusta ver Barbie, ay, hermano, cuidado, porque están enseñando de que los varones pueden ver cosas de hembra, y esto no es problema. Los colores femeninos los pueden usar los niños masculinos. Cuidado. Dice el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen, estando atestado, mire lo que dice acá, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Para ellos nada de esto era malo. Murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Estas maldades, ya llega a un estado el creyente que dice, eso no es malo. No, yo digo mentirita para sacar una verdad. ¿No ha oído eso? Entonces, todas estas cosas muchas veces hay creyentes que caemos en eso y como no lo corregimos una vez, bueno, fue un error, corríjalo y no lo vuelva a hacer. Pero hay veces donde se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y estamos atestados a toda justicia. Nos habituamos a palabras deshonestas, nos habituamos a malos pensamientos, nos habituamos a ver cosas que no convienen a Dios y aún a estar con los que practican tales cosas y nada de esas cosas no molestan. Y eso es lo que la palabra del Señor dice, que en los últimos tiempos muchos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, esto es un factor muy peligroso en la vida del cristiano para enfriar el amor hacia Dios isofactamente. Pero eso es rapidito, así como la gangrena comienza a correr esa infección en el cuerpo de una persona, así es lo malo en el amor hacia el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto no es una profecía de algo que ocurrirá, es algo que está ocurriendo. Y ellos decían conocer a Dios, pero practicaban la maldad y por lo cual usted pudo ver allí, Dios los entregó a pasiones. Como quien dice, ya no les digo más nada. Que hagan ellos lo que quieran. Que sigan haciendo lo malo. Los entregó a la inmundicia. Jesucristo aún contendió con muchos que decían conocer a Dios y que no solamente afectaba su amor, sino que había otra parte en lo espiritual, en la vida del ser humano, que interviene en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 42. Jesucristo los identificaba. Él sabía qué persona tenía el amor frío y qué persona no tenía el amor frío. Hay un método, pero yo quiero enseñárselo esta mañana, pero para que usted lo aplique en usted, no para que lo aplique en otro. Evidentemente se va a ver expuesta la vida de los demás, pero no fuimos llamados a juzgar. Amén. Lucas capítulo 11 versículo 42. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Lucas capítulo 11 versículo 42. Dice acá Jesucristo contra los fariseos y los escribas: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer. Hermano, que una persona puede diezmarse en el amor de Dios. Habían muchos fariseos que lo hacían antes, y mejor que nosotros. Y mejor que nosotros. Si una mata le botaba un limón, ellos diezmaban el gajito de limón. Ellos eran celosos en cuanto a la ley, pero dejaban por fuera el amor hacia Dios. ¿Que podemos venir a la iglesia? Sí, podemos venir a la iglesia. ¿Podemos leer la Biblia? Podemos leer la Biblia. ¿Sin el amor de Dios? Sin el amor de Dios, hermano. Porque hay mucha gente que no está analizando sus vidas espirituales. Si todavía ama a Dios
¿O cuándo dejó de amar a Dios? Y esto es peligroso para nuestra salvación, porque nosotros no podemos vivir una vida con un amor frío. Aquel ángel en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, le dice: mira que vengo contra ti. Y él sabía que el Señor tenía algo en contra de él. No. Mira que vengo contra ti. Pero ¿por qué? Me imagino que respondería, o si hubiese respondido: porque has dejado tu primer amor. Y él lo sabía. Sabía lo que sentía, lo que practicaba y todo. Y así muchos cristianos evangélicos saben lo que practican, lo que hacen, que tienen que esforzarse más y no se esfuerzan. Y todas estas cosas conllevan a un amor frío. Por cuando una persona ama a Dios sobre todas las cosas. Ahí no hay horario, ahí no hay fecha en el calendario, ahí no hay almuerzo con familia, ahí no hay fechas de cumpleaños, ahí no hay día festivo, ahí no hay que es tarde, ahí no hay que no hay dinero, ahí no hay que no hay comida, ahí no hay que no hay ropa limpia. El que ama a Dios deja todo por Dios, sigue a Dios a donde quiera que Él lo envíe. El que ama a Dios. Pero cuando empezamos a cuestionar la búsqueda de Dios, la práctica para Dios, los sacrificios a Dios, tenemos problemas, hay algo en contra de nosotros de parte de Dios. Y es que estas personas habían dejado a un lado el amor a Dios. El amor a Dios. Tenían un amor frío, porque cuya obra era solamente hacer lo malo. La fe de ellos no obraba el amor. Ellos, su fe que ellos decían tener, era una prótesis de fe. Era algo ahí ficticio. Y que nadie puede decir: yo tengo fe, y no tiene amor. Porque la fe del tal es muerta. Hermano, la Biblia no dice así. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Pero yo le puedo demostrar por la Biblia que el que no tiene amor de Dios y dice tener fe, esa fe está muerta. Esa fe está muerta. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, vaya por favor más adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. Sino la fe que obra. La fe es indispensable para que el amor de Dios permanezca en nosotros como una llama. Como la zarza que vio Moisés, que no se consumía, así es la fe en la vida del ser humano. Por eso es que nosotros necesitamos creer en Dios, buscar a Dios, entregarle nuestras vidas de todo corazón y tener mucho cuidado cuando amamos más algo de este mundo que a Dios. La palabra del Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo malo para nosotros. Dios quiere que vivamos en miseria. No, Él nos puede dar todas las cosas, aún hacernos ricos materialmente a todos nosotros. Pero Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, que si Dios no nos da la riqueza que le estamos pidiendo, es por amor a nosotros, porque Él ha visto en nuestro corazón que nos podemos apartar de su presencia. Por eso es que la palabra del Señor dice a aquel hombre: no me des riqueza para que yo no reniegue de ti. Hermano, necesitamos conocer a Dios. Yo no soy partidario de predicar un evangelio de miseria, no. Porque el Dios al que nosotros predicamos es el Dios del oro, dueño del oro y de la plata. Y Dios se complace en bendecir a su pueblo. Deuteronomio capítulo 28 dice: y las bendiciones te perseguirán, pero de acuerdo a la capacidad que podamos soportar nosotros. Yo prefiero que Dios me mantenga en un nivel de depender de su voluntad antes de ser rico.
Porque si Él ve que en mi corazón hay altivez y apartarme de Dios cuando yo sea rico, no me dé riqueza. ¿Verdad? Todos diríamos lo mismo, no me des riqueza. ¿Y es mala la riqueza? No, es el amar al dinero más que a Dios. Hay gente que tiene dinero y ama a Dios. Sí, aman a Dios. Quizás muy poco conocemos nosotros esas personas. Pero yo creo que hay ricos que pueden ser santos. Pueden ser personas de Dios. Sí lo puede haber. No podamos decir, no, es que como todos somos pobres vamos a discriminar a los ricos. No, hermano. Dios se complace en bendecir a su pueblo, pero la fe debe obrar en el amor. Y que si tú crees a Dios en todo corazón, con toda tu alma, crees a Dios que Él es el absoluto Dios, que en Él hay, que Él es el Dios que se mueve en tus problemas, en todas tus necesidades, tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Así como hizo la mujer del flujo de sangre. Esa mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Y dice las Escrituras que nada le había ayudado en detener el flujo de sangre que esa mujer de hace años padecía. Pero oyó que Jesús pasaba. Y dice la Biblia que ella fue y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Alguien le dijo, toca el borde de su manto porque en su manto hay poder? No. En su corazón nació esa inquietud por la necesidad que estaba pasando. Y Dios es tan misericordioso, hermano, que cuando estamos en problemas, en angustia, a usted nadie le dice busca de Dios, sino que en tu corazón nace la necesidad de buscar a Dios. Antes de que alguien te lo diga, Dios con su espíritu te convence y te dice, búscame, yo te ayudo. Aquella mujer entre la multitud se arrastró, me imagino dejando la raya de sangre, y pudo tocar el borde del manto de Jesucristo y fue sanada. La fe, la convicción, el amar a Dios es una de las cosas muy importantes para la vida del cristiano. Donde tú te encuentres, hermano, a donde tú vayas, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, lo que te hayan dicho los médicos, lo que te diga tu familia, lo que opinen de ti, lo que te señalen, lo que te desacrediten, no va a valer nada. ¿Sabe por qué? Porque tú vas a estar convencido que el más importante de los cielos te ama sobre todas las cosas a ti y que tú le amas a Él. Eso es lo que cuenta. Entonces, cuando ese amor se está alimentando, orando, ayunando y yendo al culto, evangelizando, hablándole a otras personas de Dios, oyendo lo que Dios ha hecho en otras personas, va a haber un crecimiento espiritual, hermano. Va a haber un levantamiento, va a haber luz en tu vida, va a haber un fortalecimiento espiritual, y que tú comienzas a creer en ese Dios que todo lo que ha dicho en su palabra Él lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Aunque este sistema se ponga peor de la noche a la mañana, vamos a estar plenamente convencidos que en cualquier momento veremos la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Vamos a estar plenamente convencidos que mis lágrimas pasarán, que mis dolores terminarán, que mis preocupaciones algún día el Señor va a decir hasta hoy. Póngase sobre sus pies. Hasta hoy, hermano. Y que el amor hacia Dios debemos mantenerlo hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y tiene un propósito.